Ideas y Contenidos es presentado por Diario Tribunales, tus edictos al mejor precio, rematesyventas.com.uy, Deli for Life, alimentos ricos y saludables para toda la familia, y Sucra Cero, el verdadero sabor del azúcar, 0 calorías. Bueno, estoy volviendo al aire y no tengo a Rafaelo, se perdió porque nuestro invitado no ha llegado y entonces estoy saliendo al aire sin Rafaelo, o sea que un poco me falta la otra mitad, digamos. Bueno, como les contábamos, el tema que vamos a abordar ahora es los intereses en el tema gastos comunes. ¿Qué ha pasado con este tema? Que hay una normativa que cambió. Antes se podía fijar cualquier clase de intereses para el tema de gastos comunes. Es decir, cuando una persona debía gastos comunes, estaba atrasado en los gastos comunes, se podía fijar cualquier clase de interés de mora. Es decir, cuando tenía un atraso, se computaba, se hacía una asamblea de copropietarios y se podía fijar un interés como no entraba en la ley de usura, podía ser del monto que la asamblea fijara. En el año 2018, la ley 19.604 cambió esa normativa y pasó a fijar los intereses, regularlos, digamos. Regularlos. Acá volvió Rafaelo, pero no ha llegado el invitado. No ha llegado el invitado. Seguramente estará estacionando. Sí, nos mandó un mensaje recién de que estaba estacionando, pero bien, bueno. Pero ¿Habrá ido a otro radio? Yo mientras tanto me fui a dar la vuelta a la cuadra. ¿Dio la vuelta a la manzana? Sí, tenía que caminar un poco. Desestresarme acá de ver usted acá. De mí, desestresarse de mí. Sí, exactamente. Lo que estaba diciendo, doctora, yo me la perdí ahora estos 2 minutos. Sí, estaba explicando cómo es el tema de los gastos comunes, de los intereses de los gastos comunes, de que hubo una ley en el año 2018 que cambió toda la normativa. No, cambió toda la forma de aplicar esos gastos comunes, los intereses que se puede fijar, los pasó al 1% nada más mensual, fijó el 12% anual. Y estaba explicando de que antes se podía fijar los intereses que uno quisiera. Mira. Porque lo que era gastos comunes no entraba en la normativa de propiedad horizontal. Entonces se podía fijar lo que uno quisiera. Y al cambiar eso, hay muchos edificios que quedaron, colgados con no saber esa normativa, pero luego en un juicio eso es una complicación. Cuando uno tiene que terminar ejecutando a la persona que debe, es una complicación tener en gastos comunes posteriores a la fecha de esta ley, tener cualquier interés fijados y no los intereses que marca la ley. Exactamente. Era una especulación grandísima, de paso. Era una especulación grande, pero como contraposición a lo que usted dice, y se acuerda que tuvimos un invitado el doctor Mantero, profesor de la Universidad de la UEM, de la Universidad de Montevideo, que le preguntamos sobre el tema. Como contraposición, ahora hay quienes dicen que ahora es muy fácil pagar gastos comunes, porque a un interés tan bajo, es como que usted tome un crédito. O sea, ahora es muy fácil no pagar gastos comunes, porque es como que usted tome un crédito a muy baja tasa. En lugar de sacar un crédito en el banco, no paga los gastos comunes y después paga los intereses. Es un crédito. Pero es que lo pague después todo junto. Sí, pero el tema está que en gastos comunes, cuando usted deja de pagar, afecta a al resto del edificio. A todo el edificio, exactamente. A todas las obras que se tuvieran que hacer. No, pero además al bolsillo, porque claro, si son, por ejemplo, en mi caso somos 11 apartamentos,
si uno deja de pagar, lo que no paga ese apartamento se redistribuye en el Por resto. supuesto. Entonces, porque los gastos en un edificio son justos, salvo que haya un fondo de reserva, son justos en función al gasto que tiene el edificio. Es decir, ascensores, limpieza, gastos portería, se llaman gastos, claro, justamente. luz, bueno, los gastos que tenga un edificio. Y hay el pequeño fondo de reserva que eso va para sanear ciertas cosas, pero el pequeño fondo de reserva no sirve para todo. Lo que sucede es que no todos los edificios tienen fondo de reserva. El fondo de reserva tiene que ser fijado por una asamblea. Por asamblea, Lo hablamos en otros programas. Lo que es la asamblea es la autoridad en un edificio. ¿Quién hace la regla? Es la única autoridad, en realidad. Por ley, la asamblea de copropietarios es la autoridad de un edificio. Entonces, para que haya un fondo de copropiedad, tiene que determinarse. Usted no puede poner un pago extra porque se le ocurre a un copropietario, porque se le ocurre a la comisión de copropietarios. Y es un tema delicado lo que se paga, porque tiene que poderlo pagar la gente, por eso tiene que resolverse por mayoría, ¿no? Entonces, no todos los edificios tienen una reserva como para afrontar cuando un copropietario deja de pagar y tener que afrontar ese dinero que no están recibiendo, ¿no? Es toda una problemática muy compleja, por eso es que teníamos un invitado para hablar de este tema. Se nos perdió el estacionamiento, me parece, Sí. el señor. Está bien. Bueno, entonces, decíamos, la ley cambió y fija intereses que los limita de estar completamente libres, de poderse fijar el interés que uno quiere, pasa a estar limitado en un 12% anual, a partir de abril del 2018, que es cuando se publicó esta ley. Entonces, ¿qué pasa con muchísimos edificios? Han estado desconociendo eso, o sea, sin saber. Y están con un acta de asamblea que fija otro interés, y cuando uno va a ejecutar a veces se encuentra con que en asamblea se determinó un monto que debe esa propiedad con intereses que están fuera de esta normativa, ¿no? Y bueno, para eso es este programa, para que se interioricen, para que sepan que la normativa cambió, que el interés es mucho más bajo y que en el caso de que haya deudas de copropietarios tienen que fijar una asamblea y poner el interés legal, que es el que les estoy diciendo. Esto vale para el propietario o por quien está arrendando el apartamento. Los gastos comunes lo paga. Los gastos comunes, si lo está arrendando, lo paga el inquilino, pero no es el responsable de pago. O sea, frente a la copropiedad, el responsable de pago es el propietario. Bien. O sea, el inquilino por contrato con el propietario tiene que pagar los gastos comunes. Si no los paga, lo que puede hacer el inquilino es acumularlo a su deuda, como si le debiera el alquiler. Si un inquilino no paga gastos comunes, pero paga el alquiler, es lo mismo que estuviera en deuda con el alquiler, porque los gastos comunes se suman a ese alquiler que debe pagar. Pero frente a la copropiedad, o sea, frente al edificio, el que lo adeuda es el propietario, porque es al propietario el que le van a rematar el apartamento, que esa es la consecuencia de deber los gastos comunes. Los apartamentos de propiedad horizontal tienen lo que se llama ya una hipoteca desde el momento en que nacen como propiedad horizontal, una hipoteca para garantizar ese pago de gastos comunes. Entonces, cuando esos gastos no se pagan, esa hipoteca puede ser ejecutada y por lo tanto el que va a perder la propiedad es el propietario. Es el caso de muchos apartamentos que se ven por gastos comunes, miro los remates y por gastos comunes impagos y va a la venta rematado prácticamente. Va a la venta rematado, esa hipoteca, como hemos dicho en otros programas, cubre el 20% es por el 20% de la propiedad, o sea que hasta lo que sea ese valor es lo que va a cubrir. Y bueno, pero es un proceso judicial largo que si además ni el propietario ni el inquilino pagan mientras dure ese proceso, todo eso también se va a acumular. Entonces termina siendo un monto, o sea, no es que se ejecuta la hipoteca y se cobra al otro día. Ese monto se vuelve un monto importante porque los juicios también demoran. Demora su tiempo. Y demora más porque además hay que hacer lo que se llama, en el caso
de ejecutar una hipoteca por gastos comunes, va a haber que reconstruir ese título, porque no es la clase de hipoteca cuando se presta dinero que el acreedor, el que prestó el dinero, se va a quedar con ese título. No es el caso, no va a tener título ninguno, porque es una hipoteca que se constituyó previamente a ser vendidos incluso esos apartamentos. O sea, ni siquiera había ventas cuando se hizo esa hipoteca, no se sabía quién era el propietario y por lo tanto tampoco se tiene título, se tenía título en ese momento ni nada. O sea que hay que reconstruir. Entonces demoran y mucho. Entonces, mientras se sigue sin pagar, se sigue acumulando esta deuda y bueno. Mientras que se hace toda la averiguación del caso, acumula y sigue acumulando prácticamente. Exactamente. Entonces, ¿cómo se calcula estos intereses? Bueno, se calculan mes a mes, o sea, al ser 12% anual, usted le va a sumar a la deuda que se vaya acumulando cada mes, le va a sumar ese 12%. Puede calcularlos. Lo mejor, para que no se equivoquen, es esperar a esa asamblea que tienen que hacer cuando vayan a ejecutar o cuando el deudor venga a pagar. Porque si no la gente se va haciendo un enredo, que a veces van poniendo la deuda, le suman el interés y queda un total. Sí. Por ejemplo, sigue sumando sobre ese total, entonces están poniendo intereses que no sobre corresponden. intereses. Exactamente. Intereses que en definitiva no corresponden y que legalmente no van a poder reclamar. Entonces, el consejo que les doy sobre esto es que le computen mes a mes el gasto común que se debe. Es decir, si un edificio paga, no sé, 5.000 pesos de gastos comunes, bueno, 5.000 todos los meses. Y pongan más intereses, ¿no? Pero que no los delimiten. Porque luego, cuando tienen el saldo final total, es mucho más fácil hacer el cálculo de intereses. Ustedes van a agarrar la suma total. 60.000 por 14. 60.000, 100.000 por poner, exactamente. Si es un año, por 12%. Si es 2 años, por 24%. Si es un intermedio entre un año y bueno, van a sacar la cuenta, es 1% mensual. Entonces, si debe un año y 7 meses, va a ser el 12 más 7, 19%. Entonces, de esa manera, que es cuando hay una ejecución de gastos comunes o hay el deudor se presenta a querer pagar, en ese momento es cuando van a poder hacer el cálculo y tener un interés más concreto y sin enredarse en las cuentas. La otra es que bueno, si la administración se lo pueda calcular, ¿no? Pero mucha gente, hay muchos edificios que la administración la llevan en el mismo edificio, o sea, algún copropietario hace la administración o la misma comisión de copropietarios determina quién lleva la administración. Algunos edificios no pagan porque hay que pagar un administrador externo para que haga la administración. La mayoría sí lo paga, que es lo mejor. Sí. Lo mejor es tener un administrador que se ocupe de todo eso. En mi hijo también hay un administrador que hace todo el trabajo y la junta de propietarios, como dice usted, la comisión de propietarios, hay quien arregla, hace los trámites correspondientes, decimos. Claro. Pero creo que es como todo edificio donde hay 12 apartamentos, usted tiene 11. Si hay pequeños, son 2 o 3, nosotros no sé cómo funcione, pero conozco este caso que acá mi hijo, pero bueno, cada uno hará lo que... Lamento que nuestro huésped... iba a continuar, todavía tenemos tiempo. Iba a continuar. Lamento que no haya llegado todavía porque sería un argumento interesantísimo. Bueno, pero lo tendremos seguramente en otro programa. Sí, por supuesto. Una consulta muy frecuente es sobre la multa que a veces quieren fijar en los edificios. Antes se veía, como estaba libre este tema, que fijaban intereses y además le aplicaban una multa. Yo nunca estuve de acuerdo con esa multa, porque nunca le encontré el fundamento legal para esa multa. Pero ahora que hay una ley que específicamente dice cuál es la penalidad, a ver, ¿qué es una multa? Es una pena que se aplica, pero que es lo mismo que los intereses, porque los intereses también es una pena. Entonces, si aplicamos intereses y aplicamos multa, estamos aplicando pena doble. Entonces, cuidado con eso, porque
puede tener un problema a la hora de tener que ejecutar ese cobro de gastos comunes. Hoy por hoy que tenemos una ley que limita los intereses y que dice qué es lo que usted puede cobrar cuando el deudor de gastos comunes no está pagando, o sea, específicamente dice qué cosas se puede cobrar y qué no. Bueno, si a mí un cliente me pregunta si puede fijar multa para el caso de deudores de gastos comunes, yo no se lo aconsejaría. Porque como hice el razonamiento recién, ambas cosas son una penalidad que se le aplica al deudor por no pagar los gastos comunes en fecha. Entonces, si la ley está diciendo cuál es la penalidad que corresponde a partir de abril del 2018, yo no aplicaría dos penalidades. Usted dijo que la ley dice esto, pero los dueños no pueden aplicar otros términos. Cuando hay una ley, es más, esta ley lo dice expresamente el texto de que es de orden público. ¿Qué significa eso? Que va a regir sí o sí, aunque los particulares pacten otra cosa. Hay leyes que son de orden público. Por ejemplo, un delito es de orden público. Usted no puede pactar con una persona, hacer un contrato que diga que no va a ser delito si lo matan. Es un delito, va a ser un delito igual. Usted no puede, eso es de orden público. Es decir, se va a regir igual, aunque los particulares pacten otra cosa. Hay otras leyes que no son de orden público y usted puede pactar otra cosa aparte de lo que la ley diga. Puede hacer un pacto diferente a lo que la ley indica. Generalmente muchas leyes dicen salvo pacto en contrario. Eso quiere decir que va a regir ese mecanismo, lo que dice la ley, salvo que las partes pacten otra cosa. Pero en este caso, la ley lo dice expresamente que es una ley de orden público. Hay otras leyes que no lo dicen expresamente, pero que por su contenido, la justicia entiende que es de orden público y la aplica. La aplica siempre, aunque haya un pacto en contrario, es decir, aunque las partes pacten una cosa opuesta a la ley. Qué interesante este tema. Cada vez que usted me habla, me explica, entiendo ciertas cosas tan fáciles, más tan difíciles. Sí, por eso estamos aquí para... Usted tiene derecho a saberlo, ¿no? Tiene derecho. Bueno, vamos a ir a una pausa y ya vamos a recibir a Edelman. Luego de la pausa, Edelman, hay que llamarlo con el bloque teléfono, de alimentación saludable. Vamos a la tanda. Ya volvemos, porque tenemos más ideas y contenidos.